Hola, buenas tardes, mi nombre es Josué Valenzuela Yo soy Jessica Agustín. Yo, Paula Jimeno. y el día de hoy les vamos a presentar nuestro video. Es de la materia de tecnologías de la información y nuestro tema es sobre exodoncia quirúrgica o cirugía oral y somos del grupo de cuarto B de la carrera de licenciatura en cirujano dentista y pues a continuación vamos a dejarlos con la doctora Adriana Loredo. ¿Listo? Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Adriana Itzel Gómez Loredo. Estamos aquí en el Hospital Valentín Gómez Farías, en el ISSSTE. Es el lugar donde hago mi residencia en el R3 de odontopediatría. Algo de mi currículum: soy egresada de la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad Cuauhtémoc, misma donde tomé la maestría de ortodoncia. Posteriormente tuve un doctorado de cirugía oral, implantología en el TECH y actualmente R3 de odontopediatría hospitalaria. Muchas gracias, doctora, por darnos su tiempo y espacio. Y pues primero que nada queremos preguntarle sobre qué le motivó a especializarse más que nada en odontopediatría y pues tomar su doctorado en cirugía. Realmente son dos áreas muy importantes dentro de cabe nuestra rama de estomatología. Son las, digamos, donde vemos más pacientes y ambas especialidades tienen mucha relación. Algo que denota mucho la relación que tiene lo de que es el área de odontopediatría y la cirugía es que vemos patologías orales, ¿sí? En odontopediatría vemos, si no es que el 70% de algunos de los pacientes tiene alguna patología. Algunas son variaciones de lo normales que se consideran como etiologías benignas. Sin embargo, si nos vemos expuestos a atender diferentes lesiones, alteraciones que de repente pues tienen cierta recidiva o evolución en los pacientes. Sí tiene todo que ver la cirugía oral, ya que algunos procedimientos, si no es que también la mayoría de ellos, como las frenilectomías, que son los cortes linguales en bebés, se realizan algunas ya sea bajo anestesia general, algunos anestesia local, pero pues vemos mucho el manejo conducta, los diferentes pacientes, los abordajes quirúrgicos también van a ser muchos de los que vemos también en odontopediatría. ¿Cree que algún odontólogo general debería estar capacitado para realizar cirugías simples o siempre debe referir a algún especialista? Yo creo que todos debemos estar capacitados y estar actualizándonos, incluso ustedes como alumnos de pregrado. Es muy importante que tomen diferentes puntos de vista de otros doctores, a lo mejor otros docentes especialistas, acudir a conferencias, por ejemplo esta de la Expoaric, donde ustedes tuvieron la oportunidad de ver a lo mejor diferentes puntos, diferentes diagnósticos o incluso abordajes. Entonces sí, efectivamente creo que es nuestra responsabilidad en el área de odontología o cualquier área de la salud, ya sea médica o cualquier otra, estarnos capacitándonos y actualizándonos día con día. Sí considero que en muchas ocasiones cuando son procedimientos, digamos, de alto riesgo, acudir ya sea con un especialista o alguien que pues ya tenga a lo mejor más práctica, más tiempo, o que incluso que ya haya realizado, esté más acostumbrado a este tipo de procedimientos, dependiendo del caso. ¿Por qué cree que es importante la cirugía oral para un odontólogo general? Creo que para en sí todos los odontólogos es muy importante hacer las rehabilitaciones porque es parte de un protocolo integral del paciente. No solo nos podemos limitar a hacer tratamientos de operatoria, tratamientos estéticos o no quirúrgicos. Siempre nuestros pacientes van a querer algo más y tenemos que estar capacitadas para las demandas de los pacientes. Pues tener como un conocimiento en general, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué tipo de casos atiende con mayor frecuencia en su lugar de trabajo? Aquí por lo regular es un hospital de tercer nivel, ¿sí? Un tercer nivel quiere decir que nos llegan a lo mejor pacientes de diferentes estados, en los cuales a lo mejor en algunos no tenemos o el personal capacitado, como ya me lo mencionas, o la especialidad encargada de pues dicha procedimiento. Ejemplo, odontopediatría es el único hospital del ISSSTE que lo maneja. Entonces todos los pacientes pediátricos por lo regular de las clínicas incluso nos llegan aquí. En las clínicas contamos con lo que son ya sea odontólogos generales, entonces pues es el primer nivel de atención, ¿no? O sea, la prevención.
Ya hablando de un tercer nivel, quiere decir que ya son especialistas los que abordan todos los tipos de pacientes. En odontopediatría, pues es lo que más veo aquí. En cuanto a patología oral, se derivan a lo que es el área de oncología. Sí, nosotros a lo mejor hacemos la biopsia y ya cuando tenemos el diagnóstico es cuando ya actuamos multidisciplinariamente. Quiere decir que también tenemos que intervenir con un oncólogo o una hematóloga del área para seguir el tratamiento, y muchas veces también nos apoyamos de maxilofacial. Entonces, por lo regular, las biopsias o tratamientos de diagnóstico es lo que más realizamos aquí. O sea, es como tiene desde lo más preventivo a lo más de especialistas. Sí, claro, Okay. que es aquí cuando ya vemos lesiones de aumento de volumen, un linfoma, por ejemplo, que es a lo mejor de las lesiones más peligrosas, sí, que son las cancerígenas, son las que aquí manejamos. Claro, aquí se manejan pacientes hematológicos, oncológicos, y aquí les damos el seguimiento. Igual en la oportunidad, ahorita vamos al área de pediatría para conocer algunos de estos casos. ¿Cuáles son los principios básicos que considera usted para un procedimiento quirúrgico y que debe de respetar? Los procedimientos básicos, pues como lo mencionas, tener conocimiento de, ahora sí, bases, fisiología, anatomía, o al menos un poco de cirugía bucal, que son de las ramas en común o troncos comunes que nosotros tenemos que dominar. El área de farmacología y patología oral son de las más importantes que nosotros como especialistas tenemos que dominar a estas alturas. ¿Actualmente ejerce en un hospital o en un consultorio privado o en ambos? Pues en ambos. Sí tengo mi consulta privada. Realmente los días sábados y viernes por lo regular son los que junto mi consulta privada. A veces no me da el tiempo, les soy honesta, doctores. Hay veces que pues estoy corriendo de aquí a allá. Donde paso la mayor tiempo de trabajo, yo considero que de hecho es la docencia, como docente en la Universidad Cuauhtémoc y en la Universidad La Mar, con ustedes, con quien tuve la oportunidad, y aquí en el Valentín Gómez Farías. Creo que son, digamos, las más demandadas que ahorita tengo. De lunes a viernes es docencia, dar clases en Cuauhtémoc, La Mar y el área hospitalaria. ¿Qué procedimientos quirúrgicos sí puede realizar un odontólogo general y cuáles requieren la intervención de un especialista? Pues yo creo que lo que es el área general, se podría decir procedimientos como cirugías simples, quizá biopsias. Eso realmente yo creo que todos los estomatólogos, incluso alumnos de pregrado como ustedes, lo pueden realizar sin ninguna complicación. ¿Cuáles pacientes yo diría que sí serían sometidos a una atención hospitalaria o especialista propiamente dicho? Aquellos pacientes que tengan alguna discapacidad, ¿no? Ya hablando como problemas cardíacos, alguna nefropatía, marcapasos, que de repente pues no podemos atenderlos en sillón porque podemos tener alguna complicación. Entonces, digamos que son pacientes de riesgo, que ya podemos más bien intervenirlos bajo sedación, anestesia general, o incluso los síndromes de Down, alguna condición que impida o no sea probable llevar el tiempo de trabajo en el sillón. ¿Qué antecedentes médicos hacen que una cirugía oral sea más riesgosa? Los que ya le mencioné, doctora, tener una historia clínica completa. Si tenemos algún antecedente cardiovascular o alguna insuficiencia de cualquier otro tipo de órganos, eso ya nos habla que es un paciente que nos va a tener complicaciones sistémicas. Cualquier tipo de pacientes también con ansiedad, incluso con algún trastorno que tengamos emocional, hay veces que sí se puede manejar en el sillón, sin embargo, pues a veces es muy difícil. ¿Por qué es vital la historia clínica y no solo las radiografías antes de operar? Yo creo que más que en la historia clínica, también tener un consentimiento informado, que quiere decir
que mediante la historia clínica nosotros tenemos el conocimiento o saber, digamos, el contexto de nuestro paciente. Quiere decir que ya tenemos la información importante que necesitamos para saber el por qué está con nosotros, cuáles son sus antecedentes familiares, sistémicos, médicos o las condiciones que vamos a atender. Es fundamental la historia clínica porque esa nos va a dar como la base de nuestro plan de tratamiento. Es como conocer a nuestro paciente a fondo, darnos incluso el tiempo. Yo en lo personal, en consulta privada, siempre la primera cita incluso no hago nada. Y te digo que no hago nada porque es solo historia clínica. Primero intento conocer a mi paciente, saber cómo es el comportamiento, cuál va a ser el manejo, la terapia, incluso lo que los pacientes buscan, ¿sí? Porque si están ahí es con un objetivo. Entonces, nuestro objetivo a veces es funcional, sin embargo, a veces el paciente llega por estético. Entonces es muy importante valorar este punto de la historia clínica para nosotros tener, digamos que un historial completo y aparte que el paciente nos firme un consentimiento informado donde le estamos dando a conocer cuál es lo que ofrecemos al paciente, cuáles son los riesgos, los beneficios que vamos a tener de ese tratamiento y que él esté de acuerdo con dicho proceso. ¿Cuál es el error más común que cometemos los odontólogos jóvenes al realizar su primera cirugía? Yo creo que de lo que me ha tocado ver en alumnos de pregrado, el error más común es que muchas veces nos confiamos, ¿sí? Y también me incluyo, ¿sí? Hay ocasiones que damos por hecho cualquier documento, a lo mejor les comparto algo mío, es que hay veces que yo me llegaba a confiar por, digamos, las interconsultas médicas que ya tenían su diagnóstico y pues yo daba por hecho que ya estaba listo, ¿no? Sin embargo, había como cositas, detalles que pues realmente no estaban bien hechos. A lo mejor las clasificaciones de paladar hendido, ¿no? A veces me ponían bilateral cuando era solamente una fisura. Entonces, creo que nuestro error más común es que a veces nos confiamos, que alguien nos toma, a lo mejor ya sea tu secretaria, ya sea la enfermera, ya sea cualquier otra, sin nosotros corroborar la información. Entonces, para mí es muy importante corroborar lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo y que tenga coincidencia o que sea congruente a lo que yo estoy viendo en mi paciente. Cuando llega a pasar como ese tipo de problemas, como de que ya va a ser un tratamiento, pero todavía no está listo, o cómo puede ser. Cuando es muy importante, no podemos iniciar ningún tratamiento si no hay un consentimiento informado, y te lo pongo muy fácil. Cuando vamos a tener anestesias generales, que son procedimientos bajo sedación, sí tenemos que tener un documento que se conoce como preanestesia. La preanestesia es una hoja donde el médico, el anestesiólogo propiamente dicho, ya le tomó otra historia clínica, donde él se está asegurando de que el paciente esté sano, que no tenga alguna patología, que a lo mejor no tenga problemas de vías aéreas, respiratorias, ya que pues lo van a entubar, ¿no? Entonces tenemos que tener un paciente sano, sin procesos infecciosos, sin obstrucción de vías, para que ese paciente pueda ingresar a quirófano. Entonces sí es importante tener todas las hojas clínicas, las hojas médicas, valoraciones, incluso otros estudios, ya sea como de sangre, orina, que necesitamos antes de nuestro tratamiento. Y a veces son cosas básicas, como tomarle la presión previa a una cirugía, sobre todo si tenemos pacientes geriatras, mayores de edad, o a lo mejor con algún problema cardiovascular. No, como sería tener cuidado en el preoperatorio, Sí, historia claro. clínica, ¿no? Sí. No podemos descartar también que tenemos pacientes con alteraciones en sangre, por ejemplo, pacientes con hemofilia. Entonces ya sabemos que los pacientes con hemofilia tienden a, desde una cirugía pequeñita, a estar sangre y sangre y sangre. Y necesitan el factor necesario para poder realizar ese protocolo. Entonces muchas veces también estamos de médicos oncólogos para que ellos hagan la prevaloración y saber si el procedimiento se puede hacer aquí en el consultorio dental como ya vieron, o si no es que tiene que ser bajo anestesia general, ¿sí? Y son niños que normalmente se dejan hospitalizados, tienen que administrar el factor, esperar cierto tiempo para meterlos ahora sí, bajarlos al consultorio, hacerles su procedimiento, extracción, lo que se vaya a hacer. Otra vez se sube a piso, a su camita, te tienen que administrar otro factor. Entonces hay veces que son pacientes que tienen que estar pues tratados hospitalariamente.
¿Cómo influye la correcta planificación quirúrgica en reducir complicaciones como infecciones o hemorragias? De todos los sentidos, como les acabo de mencionar ahorita, es un buen control tanto médico como sistémico. Es muy importante que ustedes hagan su equipo con el área médica, porque también tenemos mucho contacto, somos del área de salud. Entonces sí, muchas veces hay que tener, si tenemos un antecedente, algo que nos dé inquietud de algún trastorno sanguíneo o alguna falla sistémica, sí tienen que remitirlo ya sea su médico tratante para que les dé, digamos, la carta de devolución de ese paciente o el resumen médico, que se le llama así, para que ustedes tengan, digamos, que la luz verde para atenderlo. ¿Qué pasaría si un odontólogo no da instrucciones posoperatorias claras a su paciente? Muchos problemas, como ya se los mencioné cuando propiamente tuvimos la clase de patología. Hay veces que son pacientes que incluso el tipo de vocabulario, ¿no? Nosotros hablamos a lo mejor vocabulario médico que nos podemos entender entre nosotros, pero muchas veces a lo mejor no tenemos el nivel cultural y sí hay que explicarle con palabras claras, concisas al paciente para que ellos lo puedan manejar, ¿no? A lo mejor de que no tomar cosas calientes, picantes y a lo mejor especificar qué tipo de dieta llevaría, ¿no? Por ejemplo, nosotros manejamos como dieta blanca, ¿no? Entendemos que es como agua, leche, cosas ligeras. Entonces, sí necesitamos que el paciente siga nuestras instrucciones, porque de lo contrario podemos tener algunas lesiones o complicaciones que ya serían, por ejemplo, infecciones, que es lo más común que puede haber en la cirugía, a lo mejor hemorragias, que se lleguen a contaminar la área, o a lo mejor que no tengamos un proceso de cicatrización adecuada, ¿no? Que eso de repente llega a ser alarmante para algunos pacientes porque pues hay sintomatología dolorosa. ¿Qué cosas simples recomienda para evitar problemas maxilofaciales en el futuro? Yo creo que el área que hablamos, prevención, es algo muy importante para nosotros, como para ustedes de estudiante de pregrado, manejar la prevención, no solo general, sino también la dental y otras áreas, nutricional. Es muy importante que nuestros pacientes lleven un seguimiento adecuado, digamos que desde el médico pediatra, el odontopediatra, el médico general, internista, maxilofacial, que llegue, digamos, sus rutina de revisión de seguimiento para evitar complicaciones, digamos, que lleven a tratamientos más invasivos. ¿El bruxismo solamente puede terminar en una cirugía o en qué otros procedimientos podría terminar? Pues dependiendo del caso. Hay veces que simplemente con a lo mejor una guarda ortopédica, que es la que utilizamos para manejar el bruxismo, que son estas férulas, evitar el desgaste. Hay veces que si no tenemos una buena relación maxilofacial, sí procedemos a cirugías ortognáticas, que digamos que serían los procedimientos más invasivos en los pacientes, ¿no? A lo mejor reacomodar ese proceso de crecimiento y tomando en cuenta la edad del paciente. Entonces, sí podemos tener alteraciones, sí, incluso en la articulación, que es una de las más importantes y que es fundamental para el paciente, es funcional para la masticación, para la fonación, el habla, y evitar que haya lesiones secundarias, a lo mejor un daño muscular que pueda repercutir un poquito en su vida diaria. ¿Ha tenido alguna cirugía que no ha salido como usted lo esperaba y cómo la manejó? Afortunadamente, todas han salido muy bien. Quizá como estudiante de pregrado, hubo un caso a lo mejor de una paciente que justo lo que preguntaban de las instrucciones, que cabe resaltar, tenemos que a veces darlas por escrito. Entonces, por ahí una pacientita cuando yo era estudiante como ustedes, sí me llegó con un foco séptico, una infección, una alveolitis. Entonces, pues sí, era como estarle lavando la herida, sí tener mis guardias, estar yendo a revisarla. Y aún así que ya había hecho la extracción. Imagínate, hacer una extracción simple de una tercer molar terminó en una infección por propio cuidado del paciente,
pues digamos que sí es responsabilidad de nosotros, ¿no? Sí. De que pues a veces tenemos que conocer a la paciente. Tal vez digamos el error que tuve fue que a lo mejor la señora pues no logró captar las indicaciones, lo tomó muy a la ligera, a lo mejor por decir una extracción simple. Ella pues pensó que pues la recuperación iba a ser inmediata. Ella optó por comer todo normal cuando pues sabemos que debemos esperar por lo menos de 8 a 15 días para recuperar, digamos que todo, la alimentación, los cuidados. Entonces sí tenemos que hacer mucho hincapié en los cuidados, tanto preoperatorios y postoperatorios. ¿Qué sensación tiene cuando un procedimiento complicado termina exitosamente para usted? Pues es muy bonita. La parte, no solamente la quirúrgica, yo diría como la evolución del paciente, porque una fase es cuando detectas lo que está pasando, el problema, y la otra es cuando ya sabes que tu paciente está mejorando, que hubo una respuesta positiva y tú lo logras ver. Yo creo que los pacientes más agradecidos que me han tocado son los niños. Entonces es súper evidente, ¿no? A veces como un corte de frenillo, de que pues les dificulta a lo mejor el habla, la alimentación les cambia la vida. Entonces pues ves a niños más sanos, más sonrientes, sin menos problemas. Los niños de paladar hendido, ¿qué te puedo decir? Cuando ya los ves rehabilitados, de tenerlos aquí a lo mejor en terapia intensiva, cuidados de enfermería, y ya de repente llegan a tu consultorio, llegan cada 6 meses y ya tienen programada su cirugía, pues para ti es una satisfacción que pues no tiene recompensa. Es lo mayor que podemos obtener nosotros, el agradecimiento de nuestros pacientes. Si tuviera que elegir qué cirugía... ya le pregunté esa vez. ¿Cree que la cirugía oral cambiará con el uso de la tecnología digital y la inteligencia artificial? Sí, hoy en día tenemos lo que son los implantes. Hay una especialidad propiamente dicha que es rehabilitación estética en implantología. La verdad, aquí en México sí vamos un poquito retrasados, se podría decir, pero incluso ya si leen un poquito artículos, ya hay incluso investigaciones para regenerar órganos dentales. Entonces eso es muy, muy padre, muy interesante, que vamos evolucionando. ¿Sí? Desde los materiales, tenemos materiales que ya son compatibles, el tipo de agujas, el tipo de material que hoy en día tenemos, pues son muy nobles con los tejidos, y pues sí, yo creo que vamos a ir evolucionando. Incluso pues ya no es lo mismo que teníamos hace miles de años, ¿no? Un ejemplo claro, la amalgama. Ya eso ya está totalmente descontinuado, y pues ya tenemos otras opciones. Antes, ¿qué esperanzas de hablar de un injerto, algún implante? Entonces, pues sí, afortunadamente tenemos muchos cambios, muchos avances. Tenemos, por ejemplo, la tecnología CAD/CAM, que eso pues nos da un avance magnífico en cuanto es la rehabilitación. Entonces no dudo mucho que no estemos tan lejos de tener nuevos materiales y mejores progresos en el tratamiento. ¿Cómo maneja un paciente con una condición sistémica compleja como diabetes, hipertensión, un problema? Justo como te decía, por lo regular estos pacientes pues sí tenemos que estarlos canalizando, y si no es que estarlos remitiendo aquí a su consulta general con su cardio, con su el nefrólogo, para tener, digamos, que el consentimiento de que podemos estar trabajando sin algún riesgo. Es muy importante saber incluso del tipo de anestésicos que utilizamos, que eso es básico para nosotros, para saber qué tipo de condiciones tiene, así como qué fármacos están haciendo alguna alteración sistémica, o hasta dónde podemos llegar para algún procedimiento. Por ahí yo les compartía que tenemos también un índice de conteo de plaquetas para saber cuándo podemos hacer un procedimiento no invasivo, que sería como a lo mejor algo operatorio, o cuando sí ya podemos hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Qué tan frecuente es que en cirugía oral se detectan lesiones patológicas que el paciente desconoce? Yo creo que todo el tiempo. Y desafortunadamente
tenemos la costumbre de que si tenemos algún tejido, algún material que no conocemos, muchas veces, y no me dejarán mentir, en el pregrado a veces lo tiramos, ¿no? Y cuando lo ideal es ese tejido que a lo mejor nos llama la atención, guardarlo y mandarlo a histopatología. Sí, si tenemos alguna alteración o alguna sospecha, algo que no es normal, debemos de mandarlo a histopato. De lo más común cuando tenemos los quistes, que esos hay quistes benignos, quistes malignos, como ya sabemos, pero dentro de los quistes es muy importante no solo tomar la lesión, sino tenemos que hacer un raspado, y mandar justamente ese tejido para una histopatología, para tener un diagnóstico más certero, más concreto y evitar lo que son las repercusiones, ¿no? Que de repente a los 6 meses, 8 meses tenemos recidiva de la lesión. Entonces es básico para nosotros tener un plan de tratamiento y tener, digamos, que un análisis conciso de histopatología. ¿Cuál ha sido el caso más inusual de patología oral que le ha tocado diagnosticar durante una cirugía? Durante una cirugía, pues yo creo que cuando ya tenemos las lesiones, digamos que más invasivas, desgraciadamente o desafortunadamente, y es cuando ya las tenemos pues en aumento en volumen. Entonces eso pues para nosotros ya es un detonante que nos va a decir que pues no es algo normal o es algo poco común. Las más comunes pues son los linfomas, los que tenemos aquí, que incluso pues pueden ser desde pacientes pediátricos hasta pacientes adultos. Entonces es digamos que el pronóstico menos favorable para el paciente, pero sin embargo aquí se llega a hacer el abordaje completo. En lo general, a mí, en lo que es mi área, no me corresponde, pero creo que a los abordajes más impresionantes que me ha tocado asistir, porque eso se remite directamente al área de oncología o maxilofacial. Bueno, cada hospital tiene como, digamos que su reglamento de quienes puede hacer tales cirugías. Entonces hay veces que aunque el cirujano maxilofacial sea buenísimo en operar labio y paladar hendido, ya por regla, si el hospital lo marca que es para cirujano plástico, el cirujano plástico lo hace. Entonces por lo regular lo que son las maxilectomías ya se remite a oncología. ¿Qué consejo le falta a los jóvenes estudiantes de odontología que quieren estudiar o especializarse en cirugía oral? ¿Qué consejo usted les daría? Que estudien mucho y que amen lo que hacen. Creo que es lo más importante. Y no perder, digamos que esa empatía o esa responsabilidad, porque el simple hecho de traer un quirúrgico como el que ustedes están trayéndolo ahorita es una responsabilidad grandísima, es manejar un paciente. Entonces, portar el uniforme marca responsabilidad. Entonces, marca responsabilidad con nosotros mismos de saber qué calidad de procedimiento, de tratamiento ustedes les van a dar a sus pacientes. Entonces, el consejo más grande es que no dejen de estudiar, no dejen de actualizarse y nunca se queden con lo que ya tienen. Es muy importante saber los puntos de vista de otros médicos, otros doctores. Hay veces que unos tienen mejores técnicas y a lo mejor para ustedes descubren una diferente, una mejor. Entonces creo que el seguimiento y tener como, digamos, que ahora sí la responsabilidad de dar un tratamiento óptimo, estético y funcional a sus pacientes. Sería todo, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y pues bienvenidos. Y cuando gusten, pues aquí está abierta su casa. Muchas gracias, doctora. Vale. Gracias. Lunes a viernes, en punto de las 9 de la noche, por Las Estrellas. ¿Será lo de Kimberly? En punto de las 9 de la noche, por Las Estrellas. De lunes a viernes. De lunes a viernes, en punto de las 9:30 de la noche, por Las Estrellas. ¿Lo repitemos? Lo repitemos. ¿Cómo te me hago yo? Mamona, exuberante. O sea, yo te lo digo porque estoy como traumada. ¿Por qué?